Ok, hemos estado hablando las últimas 7, 8 semanas prácticamente acerca de quién es Jesús, qué es lo que Él vino a hacer. Y estuvimos dando, diferentes ángulos para esas preguntas, diferentes respuestas de diferentes ángulos, con la intención de ayudarte a ti a ver que Jesús es el Salvador del mundo, simple y sencillamente. La última sesión tratamos de contestar la pregunta: ¿qué es a lo que Jesús vino a este mundo a hacer? Y la respondimos que, de acuerdo a la Biblia, que Jesús vino a morir en nuestro lugar, que vino a morir por nosotros, que vino a morir por nuestros pecados, y que gracias a su muerte tú y yo tenemos la gran oportunidad de ser perdonados y de recibir la asombrosa misericordia de Dios. Esa es la buena noticia de lo que Jesús vino al mundo a hacer. De hecho, quién Jesús es y lo que Él vino a hacer se pudiera resumir en la palabra evangelio. La palabra evangelio viene de un término que se usaba anteriormente en Roma y en Grecia, y se usaba para darle buenas noticias al mundo. Y eso es lo que Jesús es buenas noticias. Lo que Jesús vino a hacer vino a darnos buenas noticias. La forma en la que se usaba ese término principalmente era cuando había tiempo de guerra. Cuando dos pueblos estaban peleando, por ejemplo, anteriormente pues no habían así tantos medios de transporte tan modernos como los de ahora. Entonces los pueblos pues peleaban así casi a las afueras así en los llanos. Ahí se ponían a pelear unos contra otros, y el pueblo que ganara la guerra prácticamente se quedaba con el otro pueblo. Si ganaba, por ejemplo, digamos los romanos, y le ganaban a los bárbaros, que la historia lo contradijo, ¿verdad? Pero digamos que fuera así, lo que pasaba es que toda Roma se quedaba con las propiedades de los bárbaros. A la guerra iban todos los hombres que tuvieran la madurez y la fuerza como para pelear. Y ahí y si un pueblo ganaba la guerra, quería decir que había derrotado a todos los hombres del otro pueblo. Eso quiere decir que para esa población todos los hombres se habían acabado. Únicamente quedaban mujeres y quedaban niños. El pueblo que salía victorioso llegaba al otro pueblo y muchas veces violaban a las mujeres, hacían esclavos a los niños. Entonces quiero que piensen conmigo cómo estaban estos pueblos mientras sus hombres estaban peleando. Estaban atemorizados, porque decían: si perdemos la guerra, no solo es el fin de ellos, sino es el fin de todos nosotros. Vamos a terminar como esclavos. Cuando un pueblo ganaba la guerra, lo que hacía era que enviaban a un mensajero. Y ese mensajero llegaba a su pueblo y se paraba en una plaza y gritaba: evangelio, buenas noticias, ganamos la guerra. Eso es evangelio, y eso resume en gran parte quién es Jesús y qué es lo que Él vino a hacer. Él es buenas noticias, y Él vino a darnos buenas noticias. Las buenas noticias son que tú puedes ser perdonado de tus pecados, que tú y yo podemos ser aceptados por el Dios Santo a pesar de lo que somos y de todo lo que tú y yo hemos hecho. La buena noticia es que Dios acepta por la muerte de Jesús pecadores como nosotros. Lo que vamos a hacer en esta última sesión es que vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas más importantes del curso, y vamos a terminar contestando esta pregunta: ¿a qué nos llama Jesús? ¿A qué nos llama Jesús? Jesús te hace a ti un llamado, y la Biblia lo testifica. Jesús te llama a ti a algo, y es importante que tú y yo entendamos a qué nos está llamando, qué es lo que Él pide de nosotros.
Si tú y yo estamos considerando que Jesús es quien dijo realmente ser, entonces es importante que atendamos el llamado que Él nos hace. Si Jesús es un hombre cualquiera, la invitación que Él nos haga, pues tú y yo la podemos tirar a la basura. Pero si Jesús es el Hijo de Dios, como la Biblia testifica que Él es, entonces es importante que tú y yo atendamos el llamado y la invitación que Él nos hace. ¿No crees? Yo creo que sí. Mira, y todo esto lo vamos a ver en el libro de Marcos. Te voy a leer un pasaje aquí en el libro de Marcos, y en este pasaje se van a responder 3 preguntas. 2 preguntas son de repaso y la tercera es la pregunta que queremos contestar esta noche. La primera pregunta es: ¿quién es Jesús? La segunda pregunta es: ¿qué vino a hacer? Y la tercera: ¿a qué nos llama? ¿Qué demanda de nosotros? Déjame decirte esto acerca de Jesús. Conocer a Jesús es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Tú vas conociéndolo gradualmente conforme Él te permite saber quién es Él. Tú no puedes conocer a Jesús únicamente conceptualmente. Es decir, si yo te pregunto acerca, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, y yo te pregunto, bueno, ¿quién fue Miguel Hidalgo? ¿O quién fue Emiliano Zapata? Tú me puedes dar una respuesta histórica de Él, conceptual de Él. No puedes hacer lo mismo con Jesús, porque Jesús no es solamente un personaje histórico. La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios, y para que tú respondas quién es Jesús en realidad, necesitas que Él se revele a tu vida. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando yo estaba más joven, iba de vacaciones generalmente a Houston, y iba para allá porque tengo un tío rico allá en Houston, y por alguna razón él siempre me invitaba en las vacaciones, y a mí me encantaba ir con mi tío rico, ¿verdad? Era así como el sueño de todo joven ir allá, porque llegaba y me daba dinero y me dejaba en el mall y yo podía hacer lo que quisiera, ¿verdad? Bueno, algo muy interesante en la casa de mi tío es que él tenía un cuadro bien caro, y era un cuadro que tenía como 2 vistas. Era una imagen con 2 vistas. A lo mejor tú has visto imágenes así. Son imágenes que si tú las ves desde un punto de vista, te comunican algo. Es una imagen. Esta imagen era, por ejemplo, un viejito, la cara de un viejito. Y tú te quedabas viendo la imagen y no, pues sí, era un viejito. Pero una vez mi tío me dijo, ¿sabes qué? Si ves bien esa foto, te vas a dar cuenta que no solo es un viejito, sino que también está la silueta de una mujer muy bella. Pues ahí estoy yo, ¿verdad? Viendo el cuadro por un chorro de tiempo para ver si lograba ver a esta bella mujer. Y después de bastante tiempo logré ver que no solo era un viejito ese cuadro, sino que había ahí algo más. Algo así pasa con Jesús. Tú te acercas a buscarlo, tú empiezas a observar quién es Él, qué dijo acerca de sí mismo, y conforme perseveras en contemplarlo, en pedirle a Él que se revele a tu vida, empiezas a ver quién es Él en realidad. Tú vas a leer este pasaje y fíjate cómo nos ayuda a ver que los discípulos atravesaron algo parecido. Dice Marcos 8:17. Estaban los discípulos discutiendo por algo que Jesús les dice, y luego Jesús le responde de esta manera: ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen acaso el corazón endurecido? Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras como 2 años después de que los discípulos estaban caminando con Él. Y lo que estas palabras nos indican es que estos cuates tenían 2 años caminando con Jesús en persona y todavía no lo conocían. Todavía no lo conocían en realidad. Estaban sus corazones entorpecidos y no lo veían con claridad. Fíjate por qué es bien importante que tú y yo entendamos esto. Aquí yo, tengo un público de diferentes personas. Hay personas que están aquí
que han venido por años a la iglesia y ustedes piensan que ya conocen a Jesús simple y sencillamente porque están en la iglesia. Y yo quiero animarte a esto. Tú podrías caminar con Jesús, ver sus milagros y aún a pesar de eso no conocerlo. El hecho de que tú estés en la iglesia no es sinónimo de que conoces a Jesús. A lo mejor solo estás viendo la imagen de ese viejito, ¿verdad? Te falta ver lo demás. Y esa experiencia adicional viene únicamente por una intervención que Dios hace en tu vida. Un milagro que Dios hace, que la Biblia llama iluminación. Y es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Mira, la única razón por la que los discípulos pudieron conocer a Jesús en realidad es porque Jesús les abrió el entendimiento. Y en pocas palabras es lo que tú y yo necesitamos que nos pase. Tú y yo necesitamos que Jesús abra nuestro entendimiento para que lo veamos en realidad. Fíjate cómo Jesús se los explica. Se los explica por medio de un incidente, por medio de un milagro que Él hace. Que lo que está haciendo es que les está ilustrando la situación en la que se encuentran. Fíjense lo que dice. Les voy a leer después de que dice eso. Versículo 18. Ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. ¿No recuerdan? O sea, todos los milagros que hizo, bla, bla, bla. Y luego después de eso llega a Betsaida y le traen un ciego. Este incidente es una ilustración de los discípulos. Y fíjense lo que dice la historia. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Déjame decirte por qué Jesús hace este milagro. Es la única instancia en que vemos a Jesús sanando a una persona gradualmente. Todos los otros ciegos que Jesús había sanado, los habían sanado de manera inmediata. Todos los enfermos que él había sanado, los había sanado inmediatamente. Aquí lo hace gradual porque quería comunicarle algo a los discípulos. Quería ayudarlos a que vieran que ellos eran ese ciego. Eran ese ciego al que Jesús estaba sanando y que empezaron a ver a los hombres como árboles. O sea, estaban viendo parcialmente. Y luego Jesús vuelve a intervenir y luego ven todo claramente. A lo mejor tú estás así. Has estado viniendo aquí, a lo mejor tienes poco tiempo viniendo aquí a estas reuniones, o a lo mejor tienes años viniendo a la iglesia, pero lo único probablemente que alcances a ver de Jesús sea en parte, como una sombra. Escuchas a lo mejor que otras personas te dicen que Jesús es lo más glorioso que existe, que no hay nada ni nadie como Él. Y tú te preguntas, ¿por qué dicen eso? ¿Cómo es posible que la gente lo ame tanto? Y tú lo ves y dices, yo no lo puedo amar así, yo no lo amo así. Ves a personas que están apasionadas por obedecerlo, por honrarlo con sus vidas, y tú dices, pues ¿por qué? ¿Por qué esas personas están así? Pues ¿qué es lo que están viendo? A lo mejor lo que está pasando contigo es que estás viendo en parte. Todavía no ves todo con claridad. Y déjame decirte esto. Lo que necesita pasar en tu vida es que Jesús abra tus ojos. Así como a este ciego. Ya empezó abriendo tus ojos. Ya empezó revelándote en parte quién Él es. Por eso en parte estás aquí, porque quieres conocer a Jesús, porque quieres saber más de Él. Pero lo que tú necesitas, al igual que yo, es que Él te ilumine más y puedas tú verlo con claridad, así como Él es.
Y cuando eso pase, todo va a ser diferente. Y lo único que lo va a hacer posible es un milagro de Él. Fíjate cómo esto nos ayuda a ver que el cristianismo es totalmente diferente. Todas las religiones del mundo te enseñan que para tú poder llegar a Dios necesitas hacer algo. Que para tú acercarte a Dios necesitas esforzarte más. Y de esa manera Dios va a aceptarte y de esa manera vas a conocerlo. Que tú necesitas esforzarte por obedecerlo, por amarlo. Y el mensaje de la Biblia es diferente. Lo que enseña es que para que tú te acerques a Dios, Él necesita hacer una obra en ti. Él necesita hacer un milagro en ti. Él necesita abrirte los ojos para que tú puedas ver quién es Él. Fíjate esto. Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado, pero la Biblia dice que el primer y más grande mandamiento es que tú y yo amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes amar a Dios? Dime. ¿Cómo puedes amar a una persona simple y sencillamente porque te lo pide? No se puede. Tú no puedes pujar para amar a Dios. ¿Me explico? No puedes esforzarte por querer amarlo. No sucede. Por ejemplo, a veces nosotros quisiéramos que sucediera así, ¿verdad? Hay un chavo que se enamora de una chava y está pues haciendo todo lo posible por conquistarla y la chava simple y sencillamente no lo pela, ¿verdad? Y le puedes llegar a preguntar, oye, ¿por qué? Pues mírame, o sea, ¿qué me falta, verdad? Te ofrezco todo, te voy a amar siempre, ¿qué me falta? Y la respuesta de la chava, si es honesta, pues diría algo como esto, es que no nace, o sea, no sale, no puedo forzar el amarte, simple y sencillamente no puedo. Es muy parecido con Dios. Tú no vas a poder, tú no puedes amar a Dios simple y sencillamente porque quieres hacerlo. Lo que necesita pasar es que Él intervenga en tu vida y abra tus ojos para que tú lo veas y luego te enamoras y entonces lo amas. Entonces, el mensaje de Jesús es que para tú ser salvo, para tú tener una relación con Él y para tú amarlo, no necesitas hacer algo. Necesitas que Él haga algo en ti. Necesitas que Él te toque a ti. Todas las ilustraciones de los enfermos y los ciegos y los sordos que tenemos ahí en los evangelios estamos proyectados tú y yo ahí. Es para que tú y yo nos identifiquemos ahí. Son ilustraciones nuestras. Tú vete como ese ciego, tú vete como ese sordo y de rodillas dile, oye, sáname. Abre mis ojos, yo quiero entender quién eres tú. Y Él abrirá tus ojos y te permitirá ver cuán grande y cuán glorioso es Él. Jesús, después de este milagro, entra en un diálogo con los discípulos. Y a sus discípulos les hace esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si Jesús te hace esa pregunta a ti el día de hoy, ¿quién soy yo? ¿Cómo le responderías? Fíjate cómo le respondieron ellos. Te lo voy a leer. Versículo 27. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cómo responderías tú a esta pregunta? ¿Quién es Jesús? Y fíjate, como te decía ahorita, aquí la respuesta que vale no es la respuesta que a lo mejor hemos sido adoctrinados nosotros toda nuestra vida. A lo mejor has escuchado la Biblia, el mensaje de la Biblia en muchas ocasiones. Y porque la has escuchado, tú ya conoces
que la respuesta correcta a esa pregunta es, bueno, pues Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por los pecadores. Ok, esa no es la respuesta que vale. La respuesta que vale es la que está en tu corazón. La respuesta que realmente revela lo que tú piensas. A lo mejor la respuesta que no te atreverías a decirle a nadie. Yo he estado con personas platicando que yo les pregunto, ¿quién es Jesús? Y ellos me dicen, es el Hijo de Dios. Y empezamos a escarbarle. Y empezamos realmente a dialogar lo que Jesús dijo. Y algunos han terminado diciendo, hoy, ¿sabes qué? Es que realmente no estoy de acuerdo, ni creo que lo que Jesús dijo sea verdad, o sano, o correcto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo único que pasó fue que salió lo que estaba en su corazón. Y esa es la respuesta que importa, lo que está dentro de ti. ¿Quién piensas tú que es Jesús? Y mira, para tú encontrar la respuesta correcta, tú necesitas que Jesús te ayude a contestarla. A lo que puedes llegar con una plática como estas, esa que tú digas, bueno, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo porque me lo enseñaron en la iglesia. Hasta ahí puedes llegar tú. La única forma en la que esa respuesta cambie es que tú tengas un encuentro con Jesús y que Jesús mismo te convenza de quién es Él. Fíjate la respuesta que Pedro da. Dice aquí el versículo. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y esa respuesta es una respuesta bien tremenda, porque lo que le está diciendo a Jesús es, tú eres el Mesías prometido. Tú eres aquel de quien toda la Biblia ha estado profetizando. Tú eres el Rey que viene a la tierra a reinar y que su trono no tendrá fin. Ese eres tú. Tú eres el Cristo, aquel que llamarán Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. ¿Tú pudieras responder así acerca de Jesús? Es una respuesta complicada. Yo puedo confesarte que una oración que yo he hecho por más de 15 años es, Señor, ayúdame a conocer quién eres en realidad. Ayúdame realmente a verte como el Emmanuel, como el Dios con nosotros, como el Rey cuyo reino no tendrá fin. ¿Tú podrías responder así? Si por alguna razón no podrías, lo único que necesitas es seguir pidiéndole a Dios que ilumine tu entendimiento para que tú puedas verlo así. Y cuando eso pase, tu vida va a estar estropeada en el buen sentido de la palabra, estropeada, rota en el buen sentido de la palabra, porque tú vas a conocer al Dios del universo y eso te rompe, hace la diferencia. Ese es Jesús. Bueno, ¿a qué vino? ¿A qué vino Jesús? Quiero que veas cómo en el siguiente versículo Jesús responde esa pregunta. ¿A qué es a lo que Él vino? Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Una vez que Jesús les aclara quién es Él, les empieza a decir que Él vino a morir, que Él vino a entregar su vida, como lo vimos la semana pasada. Y esto a Pedro inmediatamente le choca. Le dice, oye, acabamos de darnos cuenta que tú eres el Cristo, que tú eres el Rey que va a reinar y gobernar por los siglos. ¿Cómo es posible que ahora me digas que tú vas a morir? A Pedro no lo entendió. Y agarra a Jesús a Pedro y le dice a lo mejor las palabras más duras que Pedro ha escuchado o que escuchó, ¿verdad? Le dijo Satanás. Fíjate el siguiente versículo, cómo lo pone. Mas él volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Pedro estaba viendo la muerte de Jesús únicamente, agua así, bueno, únicamente, no hay problema, únicamente desde un punto de vista horizontal, como hombre. Él estaba viendo, ¿sabes qué? Él es el Mesías, el rey que viene a gobernar. Ahora me dices que vas a morir. Es una locura. No casca, no engrana en la misma línea de lo que yo estoy entendiendo de ti, que nunca te pase eso. Entonces Jesús agarra y le dice, ¿sabes qué? Lo que está pasando es que no estás viendo la perspectiva completa. A lo mejor a ti te pasa algo parecido, que tú escuchas acerca de la muerte de Jesús y a lo mejor no le encuentras mucho sentido. Y tú dices, ¿cómo es posible que me digan que el Dios del universo que sostiene todo, cómo es posible que Él haya muerto? Déjame decirte que en el primer siglo sucedía lo mismo. La gente batallaba con la misma pregunta. Inclusive hay grafitis ahí en paredes del primer siglo. El grafiti no se inventó en Juárez, por si no lo sabías, siempre ha existido. Y los grafitis, los dibujos que hacían en ese entonces acerca de Jesús eran muy, muy feos, ¿verdad? Lo que dibujaban era a un hombre crucificado con cara de burro. Y lo que hacían, o lo que querían comunicar por medio de ese dibujo es, tú me estás diciendo que el rey del universo murió crucificado por los judíos. Yo te digo que ese que murió era un simple burro. ¿Cómo es posible que el rey haya muerto? Es ilógico que el rey del universo muera crucificado en una cruz. Y así lo dibujaban. Pero los cristianos de aquel entonces seguían insistiendo que la razón por la que Él murió no fue una derrota, sino fue la mayor de sus victorias. Porque en esa muerte Jesús no murió derrotado. Él en varias ocasiones, como yo les he dicho anteriormente, o sea, Él decía, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder de tomarla. Él decía, si yo quiero, llamo a una legión de ángeles ahorita y vienen y me defienden. Pero Él no quiso utilizar ese poder. Él resistió utilizar su poder para defenderse, porque era necesario que Él muriera. Él vino a morir y vino a morir por ti. El rey vino a morir por ti, porque era la única manera que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser perdonados. Déjame ponértelo de esta manera. En 1982, ya no me acuerdo, el 13 de enero de 1982, sucedió una cosa muy, muy triste en la televisión nacional en Estados Unidos. Lo que pasó es que vieron a un hombre a morirse congelado en el río Potomac, ahí en Washington, D.C. Millones de televidentes lo vieron, lo atestiguaron cómo este hombre murió. Imagínate que yo te platicara eso que pasó de esta manera. Lo que pasó es que había un hombre nadando en el río Potomac, estaba congelado el río prácticamente, y a este hombre intentaron rescatarlo. Llegó un helicóptero y le lanzó una soga. Y este hombre, veía la soga y en lugar de agarrarla y subirse al helicóptero para ser salvo, aventaba la soga y no la agarraba. Y lo hizo como 2 o 3 veces. Y luego, delante de millones de televidentes, murió congelado, delante de todos. Tú me dirías, qué tonto hombre que no aceptó la salvación que se le estaba ofreciendo. Qué tonto hombre que en lugar de tomar la soga y ser salvo, decidió morir ahogado. Ok, eso sí pasó, lo que yo te estoy contando. Pero no fue todo lo que pasó, no es toda la escena. Si tú y yo nos hacemos un poquito más para atrás y vemos las cosas en perspectiva completa, y yo te cuento la historia en realidad completa, tu percepción del hombre va a ser totalmente diferente.
Lo que pasó con este hombre es que él era parte de un vuelo. Eran como 83 pasajeros. Y este avión despega de ahí, de uno de los aeropuertos de Washington, y estaban congeladas parte de las alas. Y eso provocó que el avión no se pudiera levantar en toda la distancia que necesitaba y cayó en el río Potomac. Los 83 pasajeros salieron del avión y estaban ahí ahogándose en el río Potomac. Este hombre era una persona, tenía más o menos como unos 40 años, fuerte, sabía nadar muy bien. Y lo que empezó a hacer es tratar de salvar la mayor cantidad de pasajeros que podía. Y lo que él hacía era, llegó un helicóptero a querer salvarlos, y lo que él hacía era que agarraba la cuerda y luego iba con uno y se la daba para que esa persona fuera salvada. Y luego le volvían a dar la cuerda y esa persona llevaba la cuerda con otro para que esa persona fuera salvada también. Y así sucesivamente, hasta que delante de millones de televidentes este hombre murió ahogado. Si yo te cuento la perspectiva completa, tu opinión de ese hombre es diferente. Y es algo parecido lo que tú y yo tenemos que hacer con Jesús. Necesitamos ver la fotografía completa. Él no murió como una víctima. Él no murió derrotado. Él murió por tus pecados, para que tú tuvieras la oportunidad de ser perdonado. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia para pecadores como tú y como yo, que hemos hecho cosas que sabemos que ofenden a Dios, que hemos hecho cosas que nos avergüenzan. La buena noticia es que hay perdón para esas cosas, y ese perdón únicamente es posible porque Jesús murió. Y gente como tú y como yo podemos acercarnos a Dios y ser aceptados por Él. Esa es la buena noticia. Pregunta número 3. ¿A qué nos llama Jesús? Vamos a seguir leyendo. Una vez que Jesús reprende a Pedro y le dice a Satanás, fíjate lo que dice. Versículo 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjate lo que está diciendo. A mí me gustaría a lo mejor rebajarte esas palabras y decirte: lo que Jesús te llama a hacer a ti es simple y sencillamente a estar de acuerdo con Él. Simple y sencillamente a decir que sí a lo que Él dice. Simple y sencillamente a portarte bien. Pero tengo que decirte que no es cierto eso. Jesús te llama a negarte y a entregarle tu vida a Él. A estar dispuesto a morir por Él. Mira, por muchos años hemos tratado en la iglesia de como que hacer una caricatura del cristianismo, y queremos que la gente se acerque a Jesús, eso queremos. Y nosotros te lo dijimos desde un principio, nosotros estamos haciendo esto porque tenemos una intención: que tú te acerques a Jesús, que lo conozcas. Pero lo que se ha hecho mal por muchos años es que se ha diluido la persona de Jesús y se ha deformado de manera que se hace un personaje que no sea y que sea alguien que la gente fácilmente acepte. Una persona que podríamos decir que está para ti, que te ama, que contesta tus oraciones, que te ayuda cuando lo necesitas, que te consuela cuando estás triste y que te va a ayudar siempre. Una persona así la gente quiere, ¿verdad? Porque nosotros queremos que Dios exista para nosotros y que Dios termine haciendo lo que tú y yo queramos que Él haga. Eso es lo que tú y yo queremos. Pero cuando
la gente empieza a tener una relación con un Jesús así, pasan varias cosas. La primera de ellas es que viven una mentira. Y la segunda de ellas es que nunca disfrutan esa mentira tampoco. ¿Por qué? Porque nunca lo hermoso de Jesús tú lo disfrutas cuando le entregas tu vida. Lo hermoso de Jesús tú lo disfrutas cuando lo sigues. Y esa caricatura chafa de Cristo realmente no promete nada. ¿Qué es lo que Jesús demanda de ti? Jesús demanda que tú le entregues tu vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarte a ti mismo es renunciar a querer vivir para ti. Eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos orientados hacia nosotros mismos. Date cuenta cómo todo lo que hacemos lo hacemos para nosotros. Todo lo que hacemos lo hacemos para que tú y yo estemos bien y contentos. Y aquí nos está diciendo Jesús algo diferente, ¿verdad? Nos está diciendo, ahora quiero que vivas para mí. Ya no para ti, niégate. Niega esa tendencia que tú tienes a querer hacer las cosas por ti mismo y ahora vive para mí. Quítate tú del centro de tu vida para que yo tenga el centro de tu vida. Tú no puedes tener una experiencia con Jesús y conocerlo con tu persona en el centro de tu vida. Algunos de ustedes aquí que a lo mejor tienen años en la iglesia, pero que Jesús no está en el centro de sus vidas. Que ustedes están en el centro de sus vidas. Sus deseos están en el centro de sus vidas. Y por lo tanto, su experiencia con Jesús es pobre. No lo conocen en realidad. Y eso cambia cuando tú te niegas y Él toma el lugar que le corresponde. De nuevo, eso está bien cañón, ¿verdad? No es algo que tú puedes hacer. Es algo que Él necesita hacer en ti. Mira, y esto va a pasar. Es como, ¿cómo te lo puedo poner? Es como un círculo virtuoso. No sé si alguna vez has conocido a una persona que esté en un círculo vicioso. Una persona que esté en un círculo vicioso es alguien que entra en un patroncito de comportamiento donde todo lo que hace lo está enredando más y lo está esclavizando más y lo está destruyendo más. Ese es un círculo vicioso. Por ejemplo, un drogadicto, una persona que empieza a consumir drogas, lo único que pasa es que empieza a consumir, luego esas drogas lo empiezan a destruir y luego él quiere más de esa sustancia y eso lo empieza a destruir más y está en ese ciclo, ¿verdad? Cuando alguien entra en un círculo virtuoso, todo lo que esa persona experimenta le sirve. Empieza a contribuir para su beneficio. Eso es lo que tú y yo necesitamos, entrar en un círculo virtuoso con Jesús. Y en pocas palabras es así, tú empiezas a conocer algo de Jesús, poquito, y te acercas, y eso te trae un beneficio, y luego tú te entregas más, y te acercas más, y eso te trae un mayor beneficio, al punto donde tú te quieres entregar todo, y quieres que Él sea el todo de tu vida. Y cuando llegas ahí, ese es un beneficio sin fin, un beneficio sin fin. Mira, Jesús te llama a negarte. ¿Cómo le vas a hacer tú para negarte? Necesitas primero conocer cuánto te ama. Necesitas primero darte cuenta cómo realmente no puedes confiar en nadie como puedes confiar en Él. Necesitas darte cuenta cómo Él lo que tiene en mente es tu bien, tu mayor beneficio. Y cuando tú te das cuenta de eso, tú le confías tu vida y tú le entregas tu todo. Y tú le dices lo que tú quieras, Señor, a donde me quieras llevar, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque tú sabes lo bueno que es Él. Déjame decirte esto, mira. Como les dije al principio, tu experiencia con Jesús es gradual, no es de un día para otro. Por ejemplo, en esta etapa de mi vida yo tengo como 15 años siguiendo a Jesús, más o menos.
en esta etapa de mi vida hay áreas donde yo estoy aprendiendo a negarme. No creas que yo ya pasé la prueba y ya me negué y ya no tengo que negarme nunca más. Es una vida de estarte negando y de poner a Jesús en el centro de tu vida. Ok, hay áreas que son más fáciles de negar que otras. Por ejemplo, una cosa es, digamos, el negarte de no ver cosas impuras en el internet. Esa es una parte, ¿verdad? Es una parte de negarte por agradarlo a Él. Pero algo más interesante es cuando Jesús te llama a negar tus sueños más profundos, lo que más anhelas para ti, tus metas, que Jesús te dice, ¿sabes qué? Ponlas en mis manos. Si yo no quiero que no sucedan, y si yo sí quiero que sí sucedan. El poder tú negarte y confiarle a Jesús esa área de tu vida únicamente sucede cuando lo conoces. Por ejemplo, yo estaba ahora meditando en la mañana y le decía al Señor, Señor, realmente volteo para atrás y me doy cuenta que has sido bueno conmigo, muy bueno, que tu gracia y tu favor para conmigo han sido formidables. Por lo tanto, yo puedo confiarte mis sueños, yo puedo confiarte todo lo que quiero. Y se me hace difícil porque yo quiero lo que yo quiero, ¿verdad? Pero yo puedo saber que lo que tú tengas para mí es mejor porque me lo has demostrado. Lo que te quiero decir con esto es que en un inicio parece difícil el llamado a negarte, pero conforme tú vas conociendo cuánto Jesús te ama, eso se hace más sencillo y tú empiezas a confiarle a Él tu todo. Ese es el primer llamado. Niégate a ti mismo. El segundo de ellos lo pone aquí de una manera bien gráfica y dice que tomes tu cruz y lo sigas. Y tomar la cruz, acuérdense, este capítulo es el 8 de Marcos. 2 capítulos después, Él está a punto de llegar a la cruz. Él estaba caminando hacia la cruz y ahí en la cruz Él iba a ser crucificado. Y aquí le dice a sus discípulos, toma tu cruz y sígueme. Tomar nuestra cruz es estar dispuestos a morir por Él. Estar dispuestos a seguirlo, pase lo que pase. Aun si eso implica que tú y yo perdamos todo, que lo hagamos. Mira, seguir a Jesús implica siempre una pérdida. Y necesitamos ponerlo así desde el inicio. Implica una pérdida. La mayoría de nosotros, la verdad de las cosas es que no vamos a perder nuestras vidas muriendo como mártires, ¿verdad? Las primeras personas que escucharon estas palabras murieron así, es lo más probable. En el año 64, después de Cristo, subió al poder en Roma un cuate que se llamaba Nerón. Y este cuate era alguien que codiciaba tener poder. Y lo que Nerón hizo es que incendió la mitad de Roma. Y lo incendió porque quería reorganizar toda la ciudad. Y una vez que lo hizo, hubieron personas ahí de Roma que empezaron a sospechar de él y que le dijeron, lo acusaron de que él había planificado todo. Y esta persona, con tal de conservar su poder político y de no quedar mal ante esas personas, le echó la culpa a los cristianos. Y empezó a decir, ¿sabes qué es lo que pasó? Es que los cristianos nos están dando mala suerte. Ellos están en esta ciudad, nos han traído mala suerte y por ellos se quemó esta ciudad. Por lo tanto, ahora los vamos a quemar a ellos, ¿verdad? Y empezó una persecución horrible contra los cristianos. Cuentan los historiadores, por ejemplo, que a los cristianos los ponían como antorchas humanas. Agarraban así como, postes y los amarraban hacia un grupo de cristianos ahí y les ponían ahí combustible y luego los prendían y dejaban que iluminaran ahí la zona, ¿verdad? Eran antorchas humanas. La realidad es que la mayoría de nosotros no va a morir así como esos cristianos, pero
eso no significa que si tú decides seguir a Jesús no vayas a enfrentar persecución. Si tú decides seguir a Cristo, por ejemplo, yo puedo contarte, a mí nunca nadie me ha pegado por ser cristiano, pero mis amigos sí me dejaron. Mis amigos sí me dieron la espalda, ¿verdad? Yo, aunque no lo crean, era medio popularcillo ahí en la universidad y tenía un chorro de amigos y me encantaba juntarme con ellos y me la pasaba con ellos. Cuando yo tuve un encuentro con Jesús y empecé a seguirlo, mis amigos así, mira, me dieron la espalda. De un día para otro, ya no tenía amigos. Y a partir de ahí, en todas las conversaciones que yo me involucraba con ellos, siempre había un sesgo, donde había un rechazo implícito, porque ellos sabían que yo era cristiano y que quería agradar a Dios. Si tú quieres seguir a Jesús, necesitas tomar en cuenta eso. Sí va a haber una pérdida en tu vida. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a sufrir esa pérdida. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz y síganme. Tome su cruz y síganme. Lo que te puedo decir es esto. Aunque hay una pérdida aparente, una vez que tú la abrazas, hay una ganancia incomparable. Porque empiezas a conocer al Hijo de Dios. Empiezas a caminar con Él. Y de nuevo, todo lo que tú anhelas está en Él. Todo lo que andas buscando está en Él. Fíjense cómo después de decir esto, Jesús les da a los discípulos una motivación para seguirlo. Y este curso de Alfa tiene esa intención. Y siempre la ha tenido. Persuadirte a ti de alguna manera a que lo sigas a Él, a que sigas a Jesús. No hemos querido ponértela fácil, hemos querido decirte lo que la Biblia enseña, claramente lo que la Biblia enseña. Hay de mí si te quisiera disuadir las cosas para hacerte creer que seguir a Jesús es bien facilito, ¿verdad? Te va a costar todo. Te va a costar tu vida entera. Pero la buena noticia es que si tú pierdes tu vida por Él, la encuentras. Fíjate cómo lo puso Jesús aquí. Ya con esto voy a terminar. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Pues el precio pues es alto, es perder tu vida, pero está sobre las bases de una promesa de que si tú pierdes tu vida por Él, en realidad la vas a encontrar. Y fíjate cómo esta promesa nos ayuda a ver que en realidad nuestra relación con Jesús depende de la fe. Para que tú puedas tener una relación con Cristo, necesitas creer en Él. Necesitas creer que Él realmente va a cumplir lo que dice. Si no, no puedes. Es a través de la fe que lo experimentamos. Es a través de creer en Él que somos salvos. Es a través de creer en Él que somos perdonados. Y es a través de creer en Él que podemos entregarnos. Mira, haz de cuenta que hace poquito yo tuve una experiencia medio interesante. Yo tuve que renunciar a mi carro. Yo tenía un carrito, ¿verdad? Y tuve que renunciar a él. Y lo vendí y renuncié a mi carro. Y lo hice con mucha alegría, la verdad. Déjame decirte por qué. Porque yo tenía mis ojos puestos en una promesa que unos familiares míos me habían hecho, que si yo lo vendía, ellos me iban a vender su carro. A mí no me dolió nada entregar mi carro rascuacho, ¿eh? No me dolió nada.
Lo hice hasta con gusto. Le di gracias a Dios cuando se me vendió. Porque yo sabía que si me deshacía de ese carro, yo iba a tener un carro nuevo. Un carro que ellos me iban a dar a mí prácticamente por el precio de mi carrillo y otras cosas más. Mira, es un poquito parecido. A lo mejor tú ahorita estás escuchando que Jesús te dice, si tú quieres salvar tu vida la vas a perder, pero si la pierdes por mí la vas a encontrar. Y tú dices, ay caray, perder mi vida por ti, ¿cómo? Y se te hace mucho. Mira, lo que necesitas hacer es poner tus ojos en la promesa que Él te está haciendo y que te está diciendo, piérdela, no pasa nada, piérdela, entrégame tu vida, nadie te ama como yo, no hay nadie como yo. Y cuando tú creas en esa promesa, tú la pierdes con gusto para que Él te dé la vida que Él tiene para ti, donde hay un gozo incomparable, donde el amor de Él todo lo satisface. Eso es lo que todos necesitamos, confiar en Él para poder entregarnos a Él. Voy a terminar con esta historia. Más o menos en el año 1000, como unos 180 años después de la muerte del emperador Carlomagno, abrieron su tumba y estaba la tumba de este emperador. Y una vez que la abrieron, estaba el emperador sentado en una silla, ¿verdad?, lleno de joyas, donde así que comunicaban así toda su riqueza, toda la gloria que él tenía. Y algo muy curioso era que en las manos este emperador tenía una Biblia. Y uno de sus dedos lo habían puesto en una página de la Biblia, en un versículo de la Biblia, del Evangelio de Marcos. Y era en este versículo: ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Yo me pongo a pensar, ¿cuál será la respuesta ahorita de ese emperador? Que todo lo tuvo en este mundo, todo lo que tú y yo pudiéramos soñar, Él lo tuvo. Todas las riquezas, todo el poder, toda la gloria, Él lo tuvo. Pero vivió para eso y murió y perdió su alma. Yo no sé cuál sea tu promesa de grandeza o qué sea lo que tú estás persiguiendo, que crees que le va a dar sentido a tu vida. Yo quiero animarte. Mejor pierde eso por Jesús y conócelo a Él y date cuenta que en Él tú lo vas a encontrar todo. Porque el que pierda su vida por su causa, la encontrará.